Todos los 24 de marzo son una fecha que invita a la reflexión, que atravesado por la memoria, la verdad y la justicia. Este año estamos cumpliendo 47 años de aquel comienzo de la última dictadura cívico-militar, el 24 de marzo del 76, pero este año tiene una particularidad, ¿no? Porque vamos a cumplir 40 años de democracia. La democracia, producto de esa dictadura, tuvo serias dificultades para consolidarse a lo largo de los años. Y vamos a hacer una reflexión al respecto junto al politólogo, historiador, periodista Hernán Brienza. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿cuánto de aquella dictadura sigue viva hoy? ¿Cómo? ¿Cuánto de aquella dictadura hoy sigue viva en la Argentina, no? Y creo que es difícil cuantificarlo, pero sí es cierto que hay cosas de la dictadura que todavía están en nosotros, ¿no? Digamos. Y algunas son institucionales y otras son culturales, ¿no? Claro. Y otras son simplemente nominales, ¿no? Muchos apellidos que han atravesado sus padres o sus familias o su cultura familiar, la dictadura militar, también están esos hijos de la dictadura de un lado y del otro, ¿no? De los represores y los reprimidos, ¿no? Claro. ¿Cómo se explica a las nuevas generaciones? Uno podría pensar que el Poder Judicial está atravesado por esos nombres, ¿no? Claro. Pero también podría decir que la cultura política de la Argentina está atravesada por esa lógica autoritaria de no reconocer al otro, ¿no? Y de siempre querer hacer desaparecer al contrincante, ¿no? Claro, lo que un poco lo ha manifestado la propia vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Digamos, se reemplazó el partido militar por el partido judicial. Sí, yo lo que pasa es que tengo algunas dudas con esa frase, porque pareciera que lo importante es el partido militar o el partido judicial, ¿no? Y en realidad el partido importante es el partido económico. Tanto los golpes militares como el poder judicial han sido instrumentos de ese poder económico, ¿no? Y yo creo que a veces cuando se reduce simplemente a lo militar o a lo político o a lo judicial, nos olvidamos de que en realidad son meros instrumentos, ¿no? Las Fuerzas Armadas han sido instrumentos de esos sectores sociales que se benefician con políticas económicas determinadas, ¿no? Por supuesto, han sido utilizados y beneficiados también de esas políticas, ¿no? Pero y al Poder Judicial ocurre lo mismo, ¿no? Hernán, ¿cómo se hace para construir una democracia cuando el poder económico no acepta ningún tipo de regla o de límite? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque durante muchísimos años el liberalismo nos decía que democracia y mercado podían llevarse de la mano y que la democracia llevaba al crecimiento económico, ¿no? Y lo que los argentinos y los latinoamericanos nos hemos descubierto es que después de 40 años de democracias tuteladas, la democracia no lleva a ningún enriquecimiento, sí, enriquecimiento de algunos, ¿no? Pero que no llegan a la riqueza y las mejoras económicas para las mayorías. Al contrario, ¿no? En 1973 la pobreza en la Argentina era menos del 10% y hoy es del 40 y pico por ciento, ¿no? Casi 50%. No llega al 50%, pero está por ahí, ¿no? Claro. Y ha llegado al 50 y pico por ciento en el 2001, ¿no? Con lo cual la gran deuda que tiene la democracia con que tenemos con la mayoría, ¿no? Con todos nosotros, y que al mismo tiempo nosotros tenemos, los argentinos entre nosotros, es generar una economía que genere riqueza, pero al mismo tiempo que genere igualdad, ¿no? Sí, y también nos hace pensar si realmente tenemos una verdadera democracia con un 40% de pobres, ¿no? Bueno, en mi época, cuando yo era chiquito, las paredes decían no hay democracia sin justicia social, ¿no? Yo creo que hoy la derecha se ha corrido tanto a la derecha que ya la defensa de la democracia, aún sin justicia social, ya es una bandera para la izquierda o la centroizquierda, ¿no? ¿Está en riesgo la democracia? Siempre está en riesgo la democracia, porque la democracia es un sistema maleable, ¿no? Que no es un producto terminado, sino que es un punto de partida en el cual solamente se perfecciona democratizándose más, ¿no? Y creo que sí es cierto que
culturas autoritarias ponen siempre en riesgo la democracia, ¿no? Pero además, si el sistema político democrático no satisface las existencias de la gran mayoría de una población, siempre corre en riesgo la democracia. La democracia corre en riesgo por la violencia de discursiva, política, de algunos sectores, y también por el desgano y el desencanto de las mayorías, ¿no? Hace poco la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que la política es un circo con una carpa vacía, ¿no? ¿Crees que la política cada vez da la impresión que se aleja más de la gente? El tema es que los sistemas democráticos instalados generan una lógica de cúpula o élite política dentro del juego democrático, ¿no? Si hay alguien que vació la carpa de política, fue justamente los sectores ligados a que defienden María Eugenia Vidal, ¿no? Digo, yo esa lógica de la denuncia, la denuncia de violación por el violador, a mí siempre me parece uno de los actos más hipócritas que tiene la Argentina, ¿no? Los más corruptos de la Argentina acusan de corrupción a los demás, ¿no? Sí. Eso es muy interesante, y creo que de alguna manera pinta muy bien la hipocresía argentina, ¿no? Todos sabemos, y quienes tenemos algún tipo de conciencia, claramente que más allá de lo que podamos criticar de la política, sin política no hay una herramienta posible para cambiar la realidad. Pero bueno, mucha gente ha tratado hoy y en los últimos años de ir en contra de esa política, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos para que... No quiero hablar de clase haciendo política. Haciendo política, ¿no? Haciendo política, ¿no? Pero no quiero hablar de clase política. Milei habla en contra de la política, pero es diputado. Claro. Y hace política y se presenta a elecciones. El macrismo habla desde la antipolítica, pero hace política. Y no deja de hacer política a los demás, ¿no? Porque muchas veces la falta de la negación del otro justamente es la negación de la política, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser, luego de 40 años de democracia, que tengamos un candidato o un precandidato como Milei con esas características, con una intención de voto tan alto o tan alta, ¿no? Creo que eso tiene que ver con el fracaso del gobierno de Macri, que defraudó muchísimo de su propio electorado. También por el fracaso visualizado por esos sectores, tanto de lo que consideró al kirchnerismo o tanto como al actual gobierno. Creo que eso se suma en el voto a Milei, que pensemos que Milei es un outsider, ¿no? Es de la política. Es un hombre que, primero, que tiene unos arranques violentos muy fuertes, ¿no? A veces uno duda de su equilibrio, y creo que para gobernar se necesita un poco de equilibrio, ¿no? Yo ahí, por supuesto, nunca quiere hacer comparaciones odiosas, pero habría que pensar en los grandes antipolíticos del siglo XX, ¿no? Que utilizaron, que fueron outsider y que entraron a la política desde la antipolítica, ¿no? Son peligrosos, son personajes peligrosos. Se habla mucho del corrimiento a la derecha de la sociedad, pero ¿es así realmente o es que la gente está buscando alternativas que le parecen nuevas? La sociedad siempre fue de derecha. Simón Bolívar escribió en la Carta de Jamaica en 1812, 1814, no me acuerdo, dijo: la principal batalla en el mundo hoy es entre conservadores y progresistas. Nosotros somos progresistas, pero los pueblos son conservadores porque prefieren obedecer a quienes ya conocen a llevar adelante la aventura de la libertad. Yo creo que hay en las mayorías, en las sociedades hay un pensamiento conservador muy profundo, porque lo que no quieren es que, salvo en los momentos en los cuales están a punto de perder todo, las mayorías votan y piensan intentando perder lo menos posible, ¿no? ¿Imaginabas este tipo de democracia en la Argentina 40 años después, pensando en aquel ciudadano o persona que quería recuperar la democracia en el 83?
Yo tenía 12 años y participé del entusiasmo de mis padres, ¿no? Creíamos que la democracia podía resolver muchos de los problemas de los argentinos. Muchos los resolvió, ¿no? Muchos problemas los resolvió. Pensemos que había épocas en Argentina en la cual no se podía publicar en libertad, que no se podía andar en la calle en libertad, que no se podía besarse en las plazas en libertad, que no podías ir a un hotel alojamiento en libertad, que no podías relacionarte con quien te gustara, que te bajaban del colectivo, te palpaban y te llevaban preso, que te cortaban el pelo en las comisarías. Hay un montón de derechos civiles que los argentinos hemos conquistado, ¿no? Y ni hablar de la ampliación de ciudadanía del siglo XXI, ¿no? Digo, yo creo que la sociedad argentina ha mejorado muchísimo en muchísimos rubros. Creo que no en la libertad de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación son reflejo de alguna manera de lo que los argentinos consumimos, y por eso la televisión cada vez se consume menos, y los argentinos consumimos redes o consumimos otras cosas. Y lo que sí creo es que no hemos todavía desanudado ese núcleo de relación con el que no piensa como nosotros, de violencia, ¿no? Pero cuando dicen hay que desaparecer a tal partido político, o hay que matar a tal dirigente, o hay que enviar a alguien a un cohete de la luna, ese tipo de pensamientos autoritarios creo que todavía anidan muy fuerte, ¿no? Y se representan en el odio de algunos sectores que quieren que el otro desaparezca, ¿no? Ese creo que es el principal problema de la Argentina, ¿no? De la cultura democrática argentina. Luego de 40 años de democracia, Hernán, ¿está faltando épica para continuar, para subirse a un nuevo sueño? La épica va y viene, ¿no? Digamos, en la década pasada tuvimos dos grandes épicas, ¿no? Claro. La épica del kirchnerismo por un país determinado y la épica del macrismo por un país sin kirchnerismo, ¿no? Creo que esas dos épicas estuvieron muy presentes. A veces creo que las mayorías se enamoran de la épica, y otras veces creo que necesitan un poco más de organización y de solución de los problemas más que épica, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que Milei en algún punto plantea una épica, y creo que eso también, una épica la cual uno puede compartir o no, pero creo que esa épica de Milei también debe atraer a muchos de sus fervorosos seguidores, ¿no? Claro. También me refería a los sectores populares, ¿no? Que tal vez no están representados por Milei. Es como que le está faltando ese motor. No creas. Yo creo que eso es un error de apreciación. Yo creo que hay sectores populares que ven en Milei una épica del hombre individual, que los contiene, y los ilusiona, ¿no? Digo, aun cuando estén equivocados, hay muchas personas de sectores populares que también miran a Milei con expectación, ¿no? Ajá. ¿A partir de qué puntualmente? A partir de las promesas que hace Milei de vivir una vida mejor, aunque sea en el plano individual, ¿no? Digamos, yo creo que el voto a Milei no es un voto solo de ricos ni de clase media, sino que es un voto transversal a todas las clases sociales. Ese es un fenómeno que se ha dado en la democracia argentina en los últimos tiempos. En el siglo XX los pobres votaban al peronismo, dicho muy brutalmente, y los ricos y las clases medias votaban al radicalismo. O al partido militar. Creo que en el siglo XXI hay voto kirchnerista o peronista en clase altas, medias y bajas, mayor proporción en las clases bajas, por supuesto, pero también en el macrismo hubo gran proporción de votos populares al macrismo, en menor proporción que al peronismo, pero lo hubo, y ese traslado se produce también a Milei, ¿no? Claro. ¿Cómo imaginás los próximos años de la democracia argentina? Y
no los imagino con mucha esperanza en función para mí la falta de conciencia política de los sectores dirigentes respecto de la reconstrucción del diálogo democrático, ¿no? Hernán, gracias por la conversación con Más Preguntas y Respuestas. Un abrazo grande. Un abrazo. Hernán Brienza, con nosotros, politólogo, periodista, historiador, hablando de los 47 años del comienzo de la última dictadura militar, pero también haciendo referencia a los 40 años de democracia. Cuando apenas me despierto, cuando sale el sol, Más preguntas que respuestas. reaparece la costumbre de pensar en vos. Un clásico de los sábados. Las montañas